Francisco está destruyendo la iglesia con sus herejías. ¿Y cuáles son las herejías de Francisco? Son numerosas y variadas, y algunos de sus colegas sacerdotes las clasificaron en el famoso Denzinger Bergoglio, en más de 160. Yo selecciono tan solo algunas para recordárselas, y esto con su correspondiente refutación bíblica. Herejías de Francisco: nadie se condena. Enseña erradamente Francisco que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Exhortación postsinodal, Amor y Leticia o la alegría del amor, abril de 2016, nota 297. Pero esta afirmación es contraria a la Biblia, que nos enseña. Mateo 22:14. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Segunda de Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Mateo 13:25-30. La lógica del Evangelio sí es separar la cizaña del trigo. Mateo 23:47-50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Mateo 25:32-33. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Herejías de Francisco: no importa quién eduque, pero que quiten el hambre. Enseña erradamente Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Declaraciones de Francisco en el viaje a Brasil con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013, quien entrevistó al Papa argentino. Si la educación se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa, me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Mateo 4:4 se nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Mateo 28:19-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y en Proverbios 3:1, hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Herejías de Francisco: Dios no puede ser Dios sin el hombre. Enseña erradamente Francisco que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017. El Papa Francisco ante una multitud de personas reunidas en la inmensa plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, en el Salmo 95, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciera la tierra y el mar, desde siempre hasta siempre eres Dios. Y en el Evangelio de San Juan 1:1-4, esta bella verdad: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente, en Éxodo 3:14 se nos dice: yo soy el que soy. Herejías de Francisco: el proselitismo es una tontería. Enseña erradamente Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia y es un pecado. Entrevista con Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013, y otras declaraciones hechas posteriormente por Francisco. Aquí también la palabra de Dios expresa, Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Herejías de Francisco. Los adúlteros pueden comulgar. El Papa Francisco autoriza la comunión a adúlteros divorciados que han contraído nuevas uniones sin haberse arrepentido de su mal proceder. Amor y Leticia cambia la palabra pecado por la de situación irregular y abre la posibilidad de esta comunión sacrílega en el capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351. Sin embargo, la Biblia nos advierte. 1 Corintios 11, 28 a 29. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y en Lucas 16, 18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Eclesiástico 15:20 nos dice: Dios a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Herejías de Francisco. El infierno no existe. Enseña heréticamente Francisco que el infierno no existe y que las almas de los réprobos se difuminan o simplemente dejan de existir. Entrevista realizada por el célebre periodista italiano Eugenio Scalfari en Semana Santa de 2018 y declaraciones dadas también en Semana Santa en el 2015. Hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan del infierno y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y en Gálatas 5, 19 a 21, San Pablo amplía la lista de los réprobos y su seguro y negro destino de esta manera. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y en Hebreos 9:27, y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Mateo 25:41, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Y ténganse en cuenta que el comunicado del Vaticano, para desmentir las afirmaciones de Scalfari, no desmiente la esencia del caso, sino que se limita a decir que no fueron las palabras exactas que pronunció el pontífice, sin mencionar cuáles fueron las que él empleó. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del Evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. De la misma manera, en Semana Santa de 2015, afirmó al mismo periodista Scalfari que las almas que no se arrepienten no se condenan, simplemente se difuminan.